Bienvenidos a esta maratón que tenemos sobre SQL Server. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a hablar un poco acerca de continuidad de negocios en lo que sería SQL Server 2025. Los acompaña Eduardo Castro. Un gusto poder compartir con ustedes. Recordemos aquí las comunidades que están detrás de este evento, que hacen posible este evento: Comunidad SQL Argentina y SQL Server en español, que han logrado tener una gran cantidad de speakers en este día y que mañana se continúa con esta jornada enfocada en todo lo que es SQL Server. Un poco acerca de mi persona: Eduardo Castro, un gusto estar con ustedes acá. Arquitectura de datos. Siempre me he dedicado durante los últimos años a trabajar con datos. Con respecto a SQL Server, bueno, tengo más de 30 años de estar trabajando con este producto, bastante bueno, y aquí seguimos después de tanto tiempo. He sido galardonado como MVP por más de 20 años, Microsoft Regional Director por más de 6 años, y en este momento estamos enfocados en todo lo que sería datos e inteligencia artificial. E igual, por supuesto, con todo lo que serían las integraciones con SQL Server. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de mejoras que tiene SQL Server con respecto a lo que sería la plataforma de alta disponibilidad y algunos de sus componentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Primero vamos a estar viendo precisamente unos fundamentos de continuidad de negocio para aquellas personas que no lo conocen, y después nos vamos a enfocar precisamente en qué es lo nuevo en cada uno de los componentes que vemos acá. ¿Qué incluye en Always On? ¿Qué se incluye en Failover Cluster? ¿Qué se incluye con respecto a respaldos? Que ese me gusta bastante, el de respaldos. Y también la parte de mirroring. Me encanta la parte de mirroring, que es súper importante lo que ha logrado el equipo de Microsoft con estos componentes. Entonces, primero recordemos un poco por qué es importante hablar de estos temas de SQL Server y que tenemos aquí precisamente la continuidad de negocio. Es una idea bastante sencilla en donde es muy fácil de decir que queremos nosotros continuidad de negocio, pero la idea principal es mantener los datos disponibles siempre y recuperables ante cualquier evento de desastre. Y cuando digo cualquier evento, hablo de que se quema un disco duro, que se quema un servidor, un desastre, que si tenemos nuestros servidores corriendo en la nube, como ya se ha dado, que una región entera de la nube, en este caso de Microsoft, que se dio hace unos años, toda una región quedó fuera de línea y entonces los sistemas dejan de funcionar. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta todos esos componentes. Entonces, ¿qué es la continuidad de negocio? La continuidad de negocio, bueno, primero que tenemos es poder venir y tener la alta disponibilidad. En este caso, ¿qué es lo que nosotros queremos tener? Queremos venir y tener precisamente que nuestro sistema esté caído la menor cantidad de tiempo y que disminuyamos los fallos locales. En este caso, como vamos a ver ahora en las mejoras de Always On, si se cae un nodo, nosotros queremos tener ese otro nodo disponible en segundos o precisamente sin que haya pérdida de datos ni disponibilidad del sistema. De hecho, nosotros tenemos un proyecto bastante interesante, un cliente con el cual nosotros trabajamos. Ellos se dedican al sector financiero, atienden miles de clientes por día. De hecho, su base instalada de clientes es más de 200,000 clientes que están utilizando sus sistemas, más alrededor de 60 instituciones financieras que están utilizando los sistemas de interconectividad de ellos. Entonces, se podrá imaginar que para ellos contar con alta disponibilidad y recuperación de desastres, contar con estrategias de respaldo y restauración son súper importantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un negocio que precisamente depende de los datos. Y lo importante que tenemos acá es que es algo que está corriendo con SQL Server. Entonces, eso es súper importante, que es lo que nosotros venimos y trabajamos con SQL Server para poder venir y tener
esos componentes. Recordemos que tenemos que tener algunos conceptos, como lo que sería el tiempo el objetivo de recuperación en tiempo y el objetivo de punto de recuperación, el RPO. Entonces, ¿por qué esto es importante? Y ahora lo vamos a ver con las mejoras de Always On. Porque nos permite poder saber cuánto tiempo puede estar nuestro sistema fuera de línea y cuánto tardamos en recuperarlo. Y además, cuántas transacciones podrían quedar fuera. Entonces, es importante que nosotros tenemos esto en cuenta. Hay unos principios para diseñar la continuidad del negocio y es súper importante. Es precisamente documentar los objetivos de RTO y RPO. Nosotros tenemos que saber precisamente qué es lo que necesita el negocio. Y lo otro es con respecto a los respaldos. Entonces, aquí hay algo importante. Cada vez que nosotros hablamos de continuidad de negocio es cuanto más 9 nosotros querramos, por ejemplo, 99.9 de disponibilidad, 99.99 de disponibilidad o 99.999 de disponibilidad, cada vez que nosotros le agregamos un 9 a esa disponibilidad, recordemos que le agregamos cientos, si no miles de dólares a la solución. Entonces, eso es importante que ustedes puedan saber comunicar a las personas de negocio que si quieren disponibilidad lo más alta posible, van a tener que invertir, ¿verdad? Se va a tener que invertir en características. Que eso es lo que hace SQL Server. Nos permite precisamente poder venir y tener esas partes de disponibilidad. Y algo importante que está acá, que es algo que tiene una mejora, que ya se lo voy adelantando en SQL Server 2025, es los respaldos. Ustedes ven ahí, me dice que sin respaldos no hay continuidad. Entonces, ustedes podrán tener muchos nodos en todo lo que sería un clúster, un failover cluster, podrían tener un failover cluster con un always on, podrían tener un ambiente distribuido, de always on distribuido, pero siempre van a ser necesarios los respaldos. Y algo que incluye SQL Server 2025 es precisamente unas mejoras en cuanto a lo que sería el tiempo que se tarda en hacer un respaldo. ¿Por qué? Dependiendo del tiempo que se tarda en hacer un respaldo, digamos, en el mayor de los desastres, ustedes van a tener que empezar a depender de los respaldos. Entonces, van a tener que ir, recuperar la base de datos, además de estar haciendo respaldos periódicos. Cuando estamos hablando de bases de datos pequeñas, si estamos hablando de gigas de datos, en realidad eso no nos tiene mucho cuidado. Pero cuando ustedes ya empiezan a hablar de bases de datos de 40 teras, de 60 teras, ahí sí tiene mucha importancia las mejoras que ha hecho Microsoft en cuanto a lo que sería el manejo de los respaldos, la recuperación y además la latencia que puede haber a la hora de estar recuperando uno de esos respaldos. Entonces, yo estaba hablando aquí mucho sobre lo que sería la continuidad, pero repasemos un poco acerca del portafolio que nosotros tenemos dentro de SQL Server para hablar de la continuidad de negocio. Primero, recordemos que SQL Server cuenta con distintas formas o características de continuidad de negocio. Primero tenemos el Always On. Una de las características más importantes de Always On, que fue introducido hace varias ediciones de SQL Server, es que nos permite poder tener un nodo principal y un nodo secundario con storage separados que se están sincronizando, ya sea de forma síncrona o asíncrona entre ellos, donde un nodo puede estar en una región de Azure, otro nodo puede estar en otra región de Azure, o pueden tener dos nodos en dos regiones distintas de Azure más un nodo on-premises. Entonces, ustedes pueden venir y hacer varias combinaciones de Always On y dependiendo de la versión que ustedes tengan de SQL Server, ya sea estándar o enterprise, pueden venir y tener precisamente más cantidad de nodos para que se tengan ahí disponibles. Entonces, en esta charla que vamos a ver ahora, lo que nos vamos a enfocar no es tanto en saber qué es el Always On, sino que qué es lo que nuevo que hay de Always On en SQL Server 2025 y qué mejoras tiene con respecto a SQL Server 2019 y 2022. También vamos a ver un poco de
failover cluster instances, de las mejoras que se han tenido, el log shipping y replicación, donde el algoritmo ha cambiado, que eso es importante, el algoritmo que hay por debajo ha cambiado y ha permitido, por ejemplo, ahora poder hacer una replicación más eficiente entre on-premises y la nube. Y después, algo que vuelvo a resaltar, que fue muy importante, es los respaldos que se han logrado con lo que sería la mejora y la velocidad, así como el Managed Instance Link y algo que en muchos proyectos nos ha funcionado bastante bien, que es el Fabric Mirroring, en donde nosotros podemos venir y llevar lo que sería las bases de datos que tenemos en SQL Server y hacer un mirror dentro de Fabric, que igual no aplica para todos los casos de uso, no aplica para todos los casos de negocio. Es una funcionalidad que está y ustedes tienen que evaluar si les aplica o no y si es viable o no poder aplicarlo dentro de su escenario. Entonces vamos a empezar primero con SQL Server, precisamente en las características de Always On Availability Group, que yo creo que esto de Always On Availability Group es una de las características que más se está utilizando en este momento. Se está utilizando todavía mucho más que los failover cluster. Claro, siempre van a encontrar escenarios donde está y se recomienda un failover cluster. Sin embargo, la mayoría de las veces que he visto a grupos de SQL Server o administradores de bases de datos, cuando hablan de alta disponibilidad y tener un nodo principal y tener un nodo secundario o réplicas, ya empiezan a hablar de Always On por default. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Microsoft? Microsoft le ha agregado nuevas funcionalidades o mejoras a lo que sería el Always On en SQL Server 2025 para poder mejorar esta característica. Entonces, vamos a ver qué es lo que se tiene en Always On precisamente en SQL Server 2025. Primero, que empecemos con lo que más duele en lo que sería SQL Server, que es cuando pasa un incidente. Cuando pasa un incidente, lo que más nos interesa es poder tener el tiempo de failover más rápido que nosotros podemos tener. O sea, lo más reducido es lo que nosotros queremos tener. Entonces, ¿qué es lo que hace SQL Server 2025? SQL Server 2025 lo que hace es reducir el tiempo de failover. Y lo que es más importante, lo hace todavía mucho más predecible. Quiere decir que yo puedo determinar cuánto tiempo y hacer pruebas para saber cuánto tiempo va a tardar en hacer una recuperación de failover de un nodo a otro nodo cuando estamos hablando de failover. Entonces, veamos el primer punto. En el primer punto se conoce como el despacho asíncrono de páginas durante la recuperación por lotes y que me permite una activación por defecto. ¿Qué significa esto? Primero, cuando en una base de datos va a arrancar, que es una base de datos de SQL Server, va a arrancar después de un failover, lo que tiene que hacer es precisamente empezar un proceso de rehacer y deshacer transacciones que estaban ahí pendientes. Entonces, eso implica leer muchas páginas de discos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el cambio que hay acá? Este cambio en SQL Server 2025, que viene por default, ¿verdad? Que es importante, viene por default, es que antes este proceso por default era secuencial, ahora es un proceso en paralelo y se forma asíncrono y de forma asíncrona y por lotes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es precisamente acelerar la fase de recuperación. Yo sé que ustedes me van a decir, esto yo ya lo podía hacer en SQL Server de versiones anteriores, pero vean la diferencia. En las versiones anteriores, ustedes tenían que poner un flag, ¿verdad? Tenían que poner un flag dentro de lo que sería la configuración de SQL Server, reiniciar el servidor y ya empezaba a trabajar por lotes y ustedes pueden definir el tamaño del lote. En lo que sería la diferencia SQL Server 2025 es que ya viene activado por defecto. Entonces, eso es importante, que es lo que nosotros podamos tener. También tenemos otro componente en lo que sería el Always On, que es el Restart Threshold. El Restart Threshold viene con valor 0. ¿Qué significa eso? Cuando se da algún error de salud en uno de los nodos, el grupo va a conmutar de forma inmediata
antes de reiniciar el recurso primero. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que pasa? Usted puede decidir precisamente ahora si yo quiero que el fallo o conmutación de un nodo al otro sea reiniciando o intentando recuperar el nodo que está fallando primero y después de ciertos fallos pasarse al nodo secundario o utilizarlo como está aquí, que sería el restart threshold en cero, que lo que quiere decir, apenas se encuentra un momento o un problema de salud, hace conmutación hacia el otro nodo. Entonces, ¿qué nos viene a resolver esto? Esto lo que nos viene a resolver es un caso que no sé si a ustedes les ha pasado, que es precisamente que tenían dos nodos de Always On. En el primer nodo de Always On, por algún motivo empezaba a fallar el disco, empezaba a fallar la SAN. Entonces, lo que pasaba es que por defecto, SQL Server intentaba recuperar el servicio, intentaba recuperar la base de datos. Y así podía pasar de forma intermitente durante 5 o más veces. Entonces, durante ese periodo, la base de datos no estaba disponible. Entonces, y hasta después se hacía el failover. Entonces, ¿qué pasa? Durante un tiempo no estuvo disponible la base de datos. Entonces, ahora con esto, lo que debe decir es, en el primer momento que ustedes detectan o que se detecta un problema de salud en un nodo, me voy al otro nodo de forma inmediata, sin tener que esperar a tratar de recuperar el primer nodo. Entonces, eso lo que nos permite es poder venir y dejar que el proceso de intento de recuperación del primer nodo se dé sin ningún problema y que los sistemas sigan funcionando. Entonces, eso es súper importante cuando ustedes tienen miles de transacciones por segundo, porque ustedes no quieren perder ninguna transacción. También, otro de los cambios que hay en el failover de Always On es el estado resolving. El estado resolving, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el estado resolving? Ante una pérdida de quórum siempre se daba un problema o si se daba un parpadeo de red. No sé si a ustedes les ha pasado con el Always On, que si se da un pequeño problema de parpadeo de red, precisamente se quedaba en un estado not resolving. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba en modo no sincronización, nos daba un susto, no podíamos tener ese nodo otra vez y para poder volver a recuperarlo teníamos que ir y forzar la resincronización. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, el Always On tiene un nuevo estado, que es el estado resolving. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se da una interrupción en SQL Server 2025, una interrupción temporal hacia el quórum, una interrupción temporal de la red, de la tarjeta de red, esas interrupciones ya no me meten ruido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo venir y ya soporta esas interrupciones momentáneas y no me pasa la base de datos a modo not synchronizing, sino que yo puedo recuperar y mantenerlo. Y eso es típico, no sé por qué, hubo un momento en donde varias máquinas de SQL Server, y eso fue como una época, donde habían ciertas familias de máquinas en SQL Server corriendo en Azure que de repente empezaban a perder de forma intermitente comunicación con las tarjetas de red. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El clúster se volvía loco. ¿Qué es lo que pasa? Empezaba a entrar en modo de pánico, se empezaba en modo no synchronizing, empezaba a brincar de un nodo al otro. Entonces, esto lo que viene es a resolver y soportar esas interrupciones pequeñas. Esas interrupciones pequeñas ya lo voy a poder venir y estar manejando de forma más correcta. Perdón, aquí está. Me quedan unos slides. ¿Qué otras cosas tengo ahí? El diagnóstico Health Check. El Health Check ahora lo que me da es un registro más completo con respecto a por qué puede estar fallando un nodo dentro de lo que sería el Always On. Entonces, ven que estas son características que son mejoras sobre el servicio ya existente. ¿Qué otras mejoras tiene? ¿Qué otras mejoras voy a venir y tener? Dentro de lo que sería las mejoras que tenemos en Always On es la mejora del rendimiento de la sincronización. Porque, ¿qué es lo que pasa? De nada sirve tener un failover si lo que tenemos es una cola de replicación, o sea, un nodo principal que va
10, 15 minutos con diferencia a las transacciones que hay en el nodo secundario. No sé si a ustedes les pasó, si ustedes tenían un nodo principal de Always On, tenían un nodo secundario, pero la aplicación de los cambios o los logs en el nodo secundario va 5 minutos, 10 minutos, a veces hasta 30 minutos atrás del nodo primario. Entonces, eso es un problema a la hora de tener que hacer un pase del nodo al nodo secundario. Entonces, tenemos ese problema. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido a hacer? Se ha venido a hacer algo que tenemos otras configuraciones, en este caso un parámetro. En este parámetro lo que nosotros tenemos es que podemos configurar el Commit Availability Group. El Commit Availability Group es lo siguiente. Esto lo que nos permite es establecer una granularidad de en cuántos milisegundos queremos que se haga commit para enviar los cambios al secundario. Precisamente lo que me permite es precisamente poder mejorar y optimizar el flujo de pase de los cambios del primario al secundario. Entonces, eso es lo que nos permite poder venir y estar haciendo eso. El segundo parámetro que nosotros tenemos es el Max UCVEX Boxcard con SP Configure. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite precisamente configurar el flujo de comunicación entre el Always On. Entonces, nos permite configurar la cantidad de paquetes que vamos a estar manejando de comunicación entre el nodo primario y el nodo secundario. Ahora, también el punto que tenemos acá es el Availability Group con distribuidos, que se los mencioné al inicio. Entonces, ¿qué significa? Que ahora nosotros podemos venir y tener precisamente una mejor comunicación y uso del canal cuando estamos trabajando con Always On en modo distribuido. Entonces, eso es lo que nos permite tener estadísticas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora las estadísticas, que es importante, algo que es importante ahí, el tercer punto, el último punto. Antes las estadísticas que se manejaban eran temporales. Ahora las estadísticas están legibles y se mantienen precisamente activas en el nodo secundario. Eso, bueno, necesita algo que es importante, tiene que ser en Enterprise, la versión Enterprise, y se tiene que tener habilitado el Query Store. Pero vean, estas son mejoras que tal vez aquellas personas que no han trabajado como el Horizon, tal vez no las ven muy útiles, pero sí son bastante útiles. Más que todo cuando ustedes tienen precisamente un Always On que utilizan de secundario para hacer reportes, hacer reportería. Entonces ahí el tiempo de sincronización entre el primario y el secundario, además de el tamaño de los paquetes para poder pasar los cambios entre los nodos, es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense en este escenario, tengo un usuario, hace una transacción, la transacción se ejecutó de forma correcta e inmediatamente va a hacer un reporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el reporte está sobre la secundaria, él quiere que esa transacción que hizo hace un segundo esté en ese reporte. Entonces, por eso es que es tan importante que no haya lag entre el nodo primario y secundario cuando ustedes están utilizando el secundario para reportes que no son en batch, sino que son reportes que son casi que en vivo, que el usuario lo va a estar ejecutando. Entonces, es importante. También esta parte de las estadísticas es importante porque si ustedes utilizan el secundario para consultas, para hacer algún reporte, para generar algún dashboard, podría ser que si las estadísticas no están actualizadas y persistidas en el nodo secundario, entonces el desempeño que se tiene en el sistema es bastante malo. Entonces, esto lo que nos viene es precisamente a mejorar esos escenarios de mejoras de desempeño. Después tenemos Eduardo, sí. Eduardo, te interrumpo un segundito. Tenemos una pregunta de la audiencia que justo viene para este punto que estás tocando. ¿Qué tipo de licencia debo tener en Always On para replicación de varias bases de datos en la instancia? Ok, bueno, aquí viene un detalle. Eso y estaba relacionado con los availability groups. ¿Qué es lo que pasa? Si usted quiere que un availability group le contenga varias bases de datos dentro de ese availability group, necesito SQL Server Enterprise, ¿verdad? Necesito SQL Server Enterprise. Si usted lo que Bien. quiere tiene varias bases de datos y usted las quiere sincronizar, pero tiene la versión estándar, va a tener que crear un availability group por cada base de datos. Entonces, esa es Bien. la principal diferencia.
Perfecto, perfecto. Ahí quedó la respuesta a la pregunta. Gracias, Eduardo. Te dejo Ok, continuar. perfecto, sí. Sí, como por ahora, a mí me gusta mucho Always On y además he sufrido bastante con Always On. Más que todo con este tipo de escenarios distribuidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Nosotros tenemos en SQL Server, 2025 se introdujo, antes de SQL Server 2025 se introdujo una característica que eran los Always On autocontenido, que era un Always On donde podría venir y tener un Always On sin failover cluster, sin dominio, que todo lo podía hacer autocontenido, pero ahora, y solo podía participar nodos de ese tipo. Ahora en SQL Server 2025 puedo tener un Always On autocontenido que puede participar de un Always On distribuido. Entonces, eso nos permite poder tener más escenarios disponibles para todo lo que me permite tener alta disponibilidad. Y más que todo, precisamente cuando nosotros venimos y estamos haciendo esas configuraciones que no sé si ustedes han participado en ese tipo de configuraciones donde tenemos una base de datos y el cliente es precisamente muy preocupado por sus datos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en ese caso? Y aquí viene esto, donde nosotros vamos a tener dos nodos de Always On, uno en la zona este, una zona oeste, comunicados a través de Azure VNets y que me permita poder hacer una sincronización muy rápida. Pero además que me permita hacer una sincronización con un nodo que esté on-premises. Entonces, eso es súper importante. Nos permite poder tener ese tipo de características. Eso que sería el Always On distribuido. Y si es autocontenido, ¿qué quiere decir? Que los usuarios están dentro de la base de datos, toda la configuración está dentro del Always On y esa instancia, entonces nos permite poder recuperarnos de algún desastre de forma mucho más rápida, ya sea que falle la comunicación con Azure, falle la comunicación con una zona, falle la comunicación completa con el Azure, yo puedo seguir operando directamente dentro de con mi base de datos on-premises. Y después, cuando vuelve en la base de datos y vuelve a estar Azure arriba, sincronizamos. Entonces, eso es parte de lo que nosotros podemos venir y tener aquí disponibles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí es lo que tenemos un ejemplo del listener, donde nosotros podemos venir ahora a tener un listener dentro de la Availability Group, precisamente, donde podemos venir y definir cuáles son los nodos que forman parte de la Availability Group y además establecer las prioridades del listener y además de configurar la red entre cada uno de ellos y las IPs que nosotros tenemos. Algo que viene aquí es que tiene un cambio en SQL Server en alta disponibilidad y en seguridad. Es súper importante, que supongo que a ustedes también les tiene que haber pasado, que es precisamente con el protocolo TLS. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el protocolo de TLS? Ahora estamos trabajando con el TLS 1.3 con TDS, con el Table Data Store 8.0. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Esto nos permite unas mejoras en lo que sería el cifrado de, de los datos que viajan a través de la red de comunicación de SQL Server. ¿Y por qué lo menciono? Porque ahora nuevo versión de TLS con versión de TDS aplica para Always On, para Failover Cluster, para Log Shipping e incluso para las herramientas de agent de SQL CMD y BCP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Precisamente nos da una capa de cifrado homogénea en cada una de estas opciones. También está configurado y trabajando para lo que sería todo lo que sería el Linux. Entonces, es importante que nosotros podemos ver aquí dentro de lo que sería el Always On, esos cambios del TLS. Algo importante aquí, veamos aquí un pequeño repaso de qué es lo que los grandes cambios que tiene dentro de lo que sería Failover Cluster y en este caso de Always On. Primero, cerremos esta parte de Always On, el failover inmediato. En el failover inmediato, ¿qué es lo que nos permite? Permite con el threshold en 0 y con el despacho asíncrono de páginas nos permite un tiempo de recuperación más bajo
y predecible. Además, se tiene menos latencia, el commit puede ser en milisegundos y uno puede tener control sobre el bloque de comunicación entre los dos distintos nodos, de forma tal de que no se rezaguen las réplicas, que es importante, otra vez, no se rezaguen las réplicas. Cuando ustedes tengan un clúster de Always On, siempre tienen que estar vigilando qué tan atrás está la secundaria aplicando los cambios con respecto a la primaria. Porque yo he visto casos de terror donde la secundaria va 2, 3 horas atrás con respecto a la primaria, aplicando los cambios. Y va 30 minutos detrás en el envío del lock o de los cambios del primario al secundario. Entonces, si ustedes tienen un escenario así, revísenlo porque en realidad ese Always On no le está sirviendo de mucho, ¿verdad? Porque va atrás en la aplicación de los cambios y atrás en recibir los cambios del primario. Si falla el primario, pierden mucha información. Entonces tenemos menos latencia. Además, ahora tenemos más topologías. Podemos soportar topologías con Always On autocontenidos dentro de que pueden participar dentro de los Always On distribuidos. Entonces, es importante. Esos son los cambios que tiene SQL Server 2025 en Always On. También tiene cambios en lo que sería la plataforma de Failover Cluster en Windows y en Linux. Entonces, ¿cuáles son los cambios que nosotros tenemos aquí en SQL Server 2025? Primero, las Failover Cluster Instances, que es el Failover Cluster normal que hemos estado trabajando nosotros desde hace años, desde los primeros SQL Server, siempre mantiene el modelo de compartido, donde si se cae un nodo, el otro levanta de una forma instantánea y tienen un shared cluster. Entonces, primero, lo que nosotros tenemos acá, ya el Failover Cluster necesita trabajar con TLS 1.3, con TDS 8.0 para el canal de comunicación entre el Windows Failover Cluster y la instancia del Failover Cluster. En Linux ahora se soporta Peacemaker versión 2.0, también se tiene Health Check del timeout y además hace un mejor failover. Otra de las mejoras que se tiene, y esa es una de las novedades que es importante, es que si ustedes están corriendo ahora una instancia de Failover Cluster en Windows Server 2025, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener precisamente el soporte para Storage Spaces Direct, el soporte para SD2, para volúmenes SAN tradicionales y además el Storage Spaces SS2 y los volúmenes de SAN pueden coexistir dentro del mismo Windows Failover Cluster. Entonces, ¿qué es lo que nos hace esto? Nos abre las posibilidades de configuración de nuestros servidores. Antes esto no se podía hacer, ahora sí se puede hacer. Entonces, podemos venir y tener esto importante. También tenemos algo importante que es el testigo que está en la nube, que en este caso que es el Cloud Witness, que nos permite poder venir y tener un Cloud Witness con una entidad administrada que, por cierto, requiere el Azure, pero que nos permite poder hacer precisamente un clúster o un set quorum cluster mucho más sencillo. Entonces, ahí nos han facilitado la configuración. Tenemos aquí algunos cambios con respecto a la recuperación, la concurrencia, dependiendo de la versión. En este caso, nosotros tenemos precisamente un cambio en cuanto a lo que sería, si ustedes quieren hacer pruebas, tenemos que en las ediciones de SQL Server 2025 introduce una nueva versión que se llama Standard Developer, que es la versión anterior que antes conocíamos como SQL Server Developer, ahora se va a llamar Enterprise Developer, y lo más importante, que los límites de los cores del estándar suben. Ahora se soporta hasta 4 sockets, 32 nodos de 156 gigas en RAM y trae Resource Governor incluido. Segundo, hay unas mejoras en disponibilidad en cuanto a lo que sería el motor. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos bloqueo optimizado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reduce el bloqueo y el escalado del bloqueo. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite tener todavía mucho más concurrencia y la recuperación acelerada de base de datos que antes hacíamos en TenDB. Entonces, ¿por qué importa esto para lo que sería la continuidad? Porque ahora el ADR, que sería el
la recuperación, ¿verdad? Acorta precisamente lo que sería el tiempo de recuperación del TempDB. ¿Y qué es lo que va a pasar? El reinicio o el failover es más rápido por ese bloqueo que nosotros tenemos aquí ya disponible dentro de lo que sería el bloqueo optimizado dentro de el SQL Server. Ahora, algo que es importante, nos vamos acercando a nuestro punto que me gusta bastante, que es precisamente los respaldos y los ransomware. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios que tenemos ahora con respecto a lo que serían las versiones anteriores y que están relacionadas con todo lo que sería la alta disponibilidad? Primero, el primer cambio que nosotros tenemos ahora en lo que sería el SQL Server 2025 es que ahora las copias secundarias o las réplicas secundarias soportan un respaldo full. Antes, incluso en SQL Server 2022, los respaldos eran solo copy only y logs en las secundarias. Ahora, en SQL Server 2025, cambia. Ahora nosotros podemos hacer respaldos full, respaldos diferenciales, respaldos de los logs en cualquier nodo secundario. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno tiene en un proceso de carga crítica, el proceso de respaldo va a competir con los recursos que están en el servidor de producción. Entonces, con esto nosotros le liberamos carga al servidor de producción, haciendo precisamente ahora el respaldo full en una secundaria. Entonces, eso es lo que nos da algo que es súper, súper importante. ¿Qué es la otra cosa que nosotros tenemos aquí dentro de lo que sería el SQL Server? Que es importante que ustedes lo puedan venir y tener, es un cambio en lo que serían los formatos de compresión de los respaldos. En SQL Server, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? En SQL Server vamos a tener el respaldo en formato ZSTD, que es una compresión por software que está disponible para todos. En este caso, lo que nos permite es que podamos hacer ese tipo de respaldo de una forma mucho más rápida. Tenemos los respaldos más rápidos y además que tienen menos espacio. Entonces tenemos esa ventaja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El respaldo de formato ZSTD es más rápido y eficiente que el MS Express que venía por default anteriormente en SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que permite es que que utilice menos CPU, que la compresión sea menor y a la hora de que la compresión significa menor, significa que deje el respaldo más pequeño, perdón, entonces comprime más. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer eso? Nos permite que si tenemos una base de datos muy grande, el tiempo de compresión del backup va a ser más eficiente, tanto para la escritura como para después para la lectura. ¿Por qué? Porque cuando estamos recuperando tenemos que descomprimir y este algoritmo es más rápido para comprimir y descomprimir que la versión anterior que nosotros teníamos. Entonces, es importante que ustedes lo prueben. No viene por default, pero lo pueden habilitar ustedes sin ningún problema. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros dentro de lo que sería el SQL Server 2025? Que es precisamente cuando ustedes tienen un ransomware. Cuando tienen un ransomware, ¿qué es lo que va a pasar? Eso se va a apoderar de los archivos. Y si alguien se apodera de los archivos, si se apoderó de los archivos del sistema operativo, se apodera de los archivos de la base de datos, y si usted tiene el respaldo en el disco duro, también se va a apoderar de esos respaldos. Entonces van a tener un problema. Entonces, ¿qué es lo nuevo que podríamos ver acá y tener aquí importante en SQL Server 2025? Es precisamente poder utilizar lo que se llama el almacenamiento inmutable de Azure o el WARM. El WARM lo que nos permite es poder hacer respaldos desde SQL Server 2025, de SQL Server Managed Instance o bien directamente por medio de un URL, un backup to URL, pero con inmutabilidad.
Entonces, ¿qué es lo que pasa esto? Esto nos asegura que una vez que el respaldo ha sido escrito, no puede modificarse, no puede borrarse hasta que expire la política que nosotros hemos establecido. Entonces, esto cumple con las regulaciones y algo que es importante. Ahora sí, podemos estar seguros de que si le pasa algo a mi SQL Server y por pura casualidad me tengo ahí un ransomware, no va a poder tocar mis respaldos porque están en un almacenamiento inmutable. Entonces, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque es una de las opciones que tenemos precisamente para poder protegernos de ese tipo de escenarios. También recordemos en lo que sería el Azure SQL. Con Azure SQL nosotros podemos tener también respaldos, que es importante que lo tengamos en cuenta. Microsoft hace respaldos automáticos, siempre activos y están protegidos ante lo que sería el ransomware. Uno define las políticas de retención y las políticas de acceso de lo que sería el Azure. Hay que establecer si nosotros vamos a querer precisamente lo que sería una recuperación de respaldo que sea local o o entre regiones, ¿verdad? Una replicación. Entonces ustedes pueden venir y tener acá. ¿Qué otro cambio tenemos nosotros? Precisamente es la recuperación ante desastres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Vamos a seguir teniendo con lo que sería con las disponibilidades que están en Azure SQL DB. Nosotros podemos venir y activar y bloquear la inmutabilidad de respaldos en Azure SQL DB. Entonces, ¿qué es lo que nos permite también establecer? Nos permite establecer y prevenir que alguien borró un servidor de Azure SQL. Entonces, ¿qué es lo que se habilita ahora? Se habilita el soft delete en este caso, pero que permite que se elimine o que no me permita hacer borrados accidentales de mi Azure SQL Database. Entonces, eso es lo importante. También tenemos una nueva métrica que es el rezago de la réplica, que yo puedo saber cuál es el replication lag entre un servidor y no, y eso está disponible en lo que sería el portal. Y además tenemos 4 georréplicas en Hyperscale y 4 secundarias en conmutación. Entonces ve que nosotros tenemos también mejoras en disponibilidad en lo que sería Azure SQL DB. El último punto que nosotros tenemos es las mejoras que hemos tenido precisamente en SQL Server 2025, que igual les menciono que ustedes tienen que evaluar este escenario y tienen que ver si aplica o no para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? La estrategia híbrida con Fabric Mirroring. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Esto lo que nos permite precisamente es que se pueda tener una réplica continua de SQL Server 2025 hacia OneLake como destino de recuperación, que es algo cercano al tiempo real o algo cercano que podemos utilizar de ETL, ¿verdad? Para hacer carga de datos sin tener que hacer ETL. Entonces tenemos esas dos opciones. Nos sirve para poder guardar la información en Fabric, en OneLake, pero también nos sirve para poder tener no podríamos decir un near real time, parecido a near real time, o puede decirle un no code ETL, donde todas las tablas que nosotros elijamos van a estar de las bases de datos, van a estar disponibles con un mirroring dentro de lo que sería el Microsoft Fabric. Entonces, esa es una opción que nos da una réplica continua de mis datos dentro de lo que sería dentro de Microsoft Fabric para poder venir y cargar. Entonces no tenemos que preocuparnos por lo que sería la creación de los ETLs. Entonces, esto lo que nos permite es precisamente una carga continua de datos desde SQL Server hacia todo lo que sería el Microsoft Fabric directamente. Entonces, aquí hay un cambio importante en SQL Server 2025 porque si hay un cambio arquitectónico que tal vez nosotros no vamos a ver, porque ustedes podrían decir, pero yo ya tenía Change Data Capture, yo ya tenía mirroring tradicional, el SQL Server 2025, esto cambia, porque el protocolo y la forma de comunicación ha cambiado, entonces nosotros tenemos lo que ahora el SQL Server 2025, los cambios hacia Fabric se envían mediante un feed continuo, casi en tiempo real.
Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Nos permite hacer un envío incremental de los cambios sin necesidad de depender de CDC. Eso es importante, ya que ya no necesitamos depender de CDC. Eso sí, requiere que nosotros tengamos una puerta de enlace, un gateway, ya sea on-premises o que contemos con una VNet para poder comunicarnos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá en lo que sería el mirroring? Precisamente en SQL Server 2025, en SQL Server 2025 podemos hacer el mirroring hacia hacia Fabric. En Azure SQL podríamos hacer el mirroring hacia Fabric sin necesidad de hacer una puerta de enlace. Si queremos hacerlo con SQL Server 2026 o 2022, sí vamos a necesitar lo que sería el agente. Pero ven de que estas son mejoras que nosotros vamos introduciendo dentro de todo lo que sería el SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto acá directamente en esta sesión de las mejoras que hay en SQL Server? Primero, vimos todas las mejoras que hay en Always On. Eso yo creo que es de lo principal que nosotros tenemos en SQL Server 2025, es precisamente todas las mejoras que tenemos de Always On, el cifrado y la seguridad. La otra mejora que tenemos que a mí me gusta mucho es cuando están trabajando con bases de datos muy grandes, la velocidad que hay ahora con el nuevo formato de los respaldos y para protegernos de los ransomware, la inmutabilidad WORM que nos permite poder tener nuestros respaldos seguros. Y el último punto es precisamente si ustedes quieren tener una replicación de sus datos, o un mirroring, no replicación, un mirroring de sus datos desde on-premises hacia Microsoft Fabric, lo pueden hacer ahora de una forma mucho más sencilla con lo que sería SQL Server 2025. Entonces, vean, esos son los 3 puntos que tenemos, que hemos visto hoy. Como pueden ver, son bastantes puntos que hay dentro de todo lo que sería el SQL Server 2025. Con esto, vamos. Muchas gracias aquí por el espacio, Javier. Y bueno, Eduardo, no, gracias a vos. Gracias a vos. Acá, bueno, la pregunta de la licencia que ya te hice en su momento. Muy buena explicación de alta disponibilidad. Yo me sumo, la verdad que la parte de alta disponibilidad en SQL Server, más allá de todas las nuevas funcionalidades, ¿no? que trae inteligencia artificial y todo, necesitamos seguir corriendo nuestra aplicación crítica todo el tiempo. Y bueno, siempre decimos, ¿no? ¿Qué más le van a agregar? Y en este caso vemos que en el área de alta disponibilidad están agregando muchísimo, ¿no? Yo te hago una consulta personal. ¿Cuál es tu experiencia con los Contain Availability Groups? ¿Lo has llegado a usar? ¿Lo has visto? Siempre hay escenarios muy limitados, ¿verdad? Con escenarios muy limitados y yo lo usaba en aplicaciones que podría decir yo, aplicaciones pequeñas. ¿Verdad? Claro, nada core. Nada core, aplicaciones satélites. Para aplicaciones satélites funciona, ¿verdad? Pero a pesar que es contain, como todo está ahí, en realidad ahí ahora sí empezamos a hablar de la seguridad, de la integración que el Active Directory, los usuarios, las políticas de contraseñas. Entonces ya empezamos a ver, en un ambiente enterprise usted quiere tener control sobre eso. Claro. ¿Cierto? Entonces, es como que, o sea, se pedía, lo que me parece a mí, ¿no? Es como que se pedía la posibilidad de tener control entre, no sé, la master, los SQL shops y todo eso, con diferentes availability groups, pero la implementación, no sé si es la más feliz, por llamarlo de alguna forma. Le falta, y además hay que hacer mucho a través del Windows, con políticas y entradas del registry y todo lo demás para que sea más, para que funcione. Si no, no funciona. Y yo lo que he quedado impresionado es con el nuevo algoritmo de compresión de los backups, ¿no? Eso realmente tiene una performance y, bueno, el tamaño de los backups, eso vaya y pase, ¿no? Sí, son un poquito más chicos, menos de un 10% en las pruebas que hice yo, pero lo que es la velocidad es muy, muy bueno, ¿no? Es por eso, por ejemplo, nosotros tenemos ese proyecto que digo yo, que es hacer un backup de 40 teras. Claro. Sí, ahí viene sienta la diferencia.